¿Ya lo tienen? Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Aquí en nuestro México, hermanos, el término tercer día, ¿cómo lo entendemos? Un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿verdad? Si nos dicen, tómese esta pastilla cada tercer día, nos las tomamos un día sí y un día no, un día sí y un día no. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en México, hermanos. Pero en el lenguaje bíblico, en el lenguaje oriental, ¿qué creen? Allá no, allá es 3 días y 3 noches, ¿sí? Y eso lo podemos constatar en el libro de Esther. Pero hoy vamos a ver un tema que no es del libro de Esther. Este es un tema, obviamente no es el título del estudio que nos compartieron, sino que yo le puse este título para hacer más atractiva el mensaje, hermanos, que nuestro Dios nos quiere transmitir en esta mañana. El título de la predicación es ¿qué mató a Jesús? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué fue lo que lo mató, hermanos? ¡Ay, la falta de fe! O sea que Jesús no tenía fe. Sus discípulos son los que no tenían fe. ¿Sí? Fíjense, vamos me da la tarea de hacer un diagrama, y eso que ustedes lo conocen, ¿no? Aquí es la noche y aquí es el día, ¿sí? Jesús, este es todo el día 14 de Nisan. Y quise iniciar la predicación con este versículo de 1 Corintios capítulo 15, que dice que todo iba a suceder como, hermanos, todo conforme a las Escrituras. Es decir, Jesús iba a morir, ¿qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Iba a ser sepultado conforme a las Escrituras. E iba a resucitar, ¿qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Entonces no hay nada inventado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero antes decíamos, en la primer parte de la noche, Jesús cena con sus discípulos. ¿Sí se acuerdan, no? Dice el libro, la parte que estudiábamos anoche, en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Yo se los voy a leer, solamente es para recordar los textos. Mateo capítulo 26, desde el versículo número 20, dice así: y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos, de cierto os digo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Aquí vemos que van a empezar a cenar, pero ¿qué parte del día es, hermanos? Era la hora sexta, más o menos, ¿sí? Bueno, como a las 6 de la tarde. Entonces, de las 6 a las 9 de la noche, estos bloquecitos que ustedes ven aquí son 3 horas, aquí son otras 3 horas, aquí otras 3 horas, y así. La noche tiene 12 horas y el día también tiene 12 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Jesús cena con sus discípulos, nosotros muchas veces pensamos, pues cenaron y rápido se fueron. No, hermanos. Muchas veces se nos escapa algo muy importante. Juan capítulo 13, el mismo versículo que leíamos anoche. Aparte de cenar, hace algo más el maestro, hermanos. ¿Qué hace? Lava los pies a sus discípulos. Entonces, aquí en este diagrama que Jesús cena con sus discípulos, ahí también debe de ir, ¿qué, hermanos? Que Jesús lava los pies a sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo número 4, Juan 13, 4, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con una toalla con que estaba ceñido. Es decir, Jesús, en cuanto termina la cena, ¿qué hace?
lava los pies de sus discípulos. Después que se termina la cena, ¿qué hace, hermanos, Jesús? ¿Se va a dónde? No, no es verdad, hermanos. ¿Qué hace Jesús? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Van a cantar? Juan capítulo 13, versículo 19. Juan capítulo 13, versículo 19 dice así: desde ahora os lo digo, antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús estas cosas, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Y entonces todo el capítulo 13, cuando ustedes tengan oportunidad, el resto del capítulo 13, Jesús empieza a, ¿qué, hermanos? A platicar con sus discípulos. En el capítulo 14, ¿qué creen que sigue haciendo Jesús? Sigue platicando. Ahí en el capítulo 14, Jesús les dice que, ¿qué les dice, hermanos? Que va a venir un consolador, porque Él ya no va a estar, ¿sí? En el capítulo número 15, Jesús, ¿qué sigue haciendo, hermanos? Sigue platicando con sus discípulos. Ahora, en el capítulo 16, nuevamente Jesús sigue platicando con sus discípulos. En el capítulo 17, cuando ustedes tengan la oportunidad, lean, hermanos. Este capítulo 17, Jesús hace una oración. ¿Esto lo sabíamos? Capítulo 17, versículo 1, dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo. Es decir, levanta los ojos al cielo y empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, empieza a, ¿qué, hermanos? Empieza a orar y le dice: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué, hermanos? Te glorifique a ti. Imagínense que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se está encomendando ¿a quién, hermanos? Al Padre, y le está diciendo, pues no le puede decir papá, ¿verdad? Tampoco le puede decir papito, como muchas veces nosotros le llamamos a nuestros papás, o como también nosotros escuchamos que nos llaman nuestros hijos. Pero sí que le dice, hermanos, Padre, porque está reconociendo en su papá, en su padre, ¿qué, hermanos? Está reconociendo la autoridad, ¿sí? Y le está diciendo, yo quiero que, ¿qué? Que me glorifiques, para que yo también, ¿qué? Te glorifique a ti. Ahora, sigamos leyendo. En el capítulo 17 se termina esa oración, y ustedes, yo les pudiera preguntar y les podría prometer una rebanada de flan, pero yo no tengo flan, hermanos. ¿De qué más oró Jesús cuando habla a su Padre estando ahí con sus discípulos? Versículo 24 de ese mismo capítulo 17. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Qué le está diciendo Jesús a su Padre, hermanos? Así como yo voy a sufrir, ¿qué, hermanos? Que ellos también sufran, ¿sí? No, hermanos, no. Jesús está diciendo, está glorificando que ¿qué? Para que vean ¿qué? Mi gloria que me has dado. Esa es una manera de ¿qué, hermanos? Esa es una manera de poder estar con Jesús. Si nosotros vemos en Jesús la gloria que Él tenía con su Padre, quiere decir que entonces también estamos con Él. ¿Me estoy dando a entender en este texto, hermanos? Entonces, ese texto, esa oración aquí, con eso se termina. Capítulo 18, versículo 1. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Después
de esto, hermanos, de que Jesús cena con sus discípulos, hace el lavatorio, platica con ellos, les da un discurso y también, ¿qué, hermanos? Hace oración por ellos. ¿Qué pasó después? Segundo bloque. Jesús va, ¿a dónde, hermanos? Al monte de las olivas. Versículo, pero aquí yo les haría la pregunta, ¿eso mató a Jesús? Entonces, ¿qué mató a Jesús, hermanos? De todo lo que hemos visto ahorita, pues no hay una agresión física que digamos, Jesús, esa acción es definitivamente lo que mata al maestro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sucede así. Mateo capítulo número 26 dice así. Mateo capítulo 26, versículo número 30. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está Jesús, hermanos, cuando va a orar? Está en el monte, ¿qué? De las olivas. Ahora vean lo que dice el texto. Aquí ellos están orando. Versículo número 37. Mateo 26, 37 dice así: y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Algo familiar ahorita, ¿verdad? Me pareció ver a dos o tres que definitivamente estaban en el mismo canal que los discípulos, hermanos, ¿eh? Jesús toma a unas personas, se quedan todos los discípulos, pero dice que toma a dos y les dice: vamos a orar, y se los lleva a orar. Pero Jesús todavía no se queda a orar con ellos, sino que Jesús se va más adelante. Pero eso lo hace por 3 veces, ¿sí? Ahora, veamos lo que dice el libro de Lucas. Aquí, en este libro de Mateo, Jesús exclama más bien: mi alma está muy triste hasta la muerte. El libro de Lucas menciona algo que el libro de Mateo no. Lucas, capítulo número 1. Permítame tantito, hermanos. Es que como que el no dormir borro mis huellas dactilares, hermanos. Y cada vez que le digo a mi teléfono que soy yo, que me debe de obedecer, no me reconoce, me dice: no sé quién eres, creo que estás desvelado. Y no se prende. Perdón, ¿qué les dije, hermanos? Libro de Lucas, capítulo número 22, versículo número 41. ¿Ya lo tienen? Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 40. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Cuál es aquel lugar? ¿Cómo se llama aquel lugar, hermanos? El monte de las olivas, ¿sí? Algunos van a decir: es que es Getsemaní, hermanos. Sí, ok. El monte se llama Monte de las Olivas. ¿Ustedes saben qué hay actualmente en el Monte de las Olivas, hermanos? Hay una universidad de una secta muy reconocida. Cuando tengan oportunidad, googleenlo. Pero la aldea que se llama Getsemaní es un pueblo, ¿sí? Un pueblo pequeño que estaba ahí en el monte. Sigamos leyendo. Capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apartó y se le apareció un ángel del cielo, ¿qué, hermanos? Confortándole. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba allí, sí, estaba solo,
Pero ¿por qué le confortó, hermanos? ¿Jesús ya se estaba muriendo? No. Físicamente no había tenido ninguna agresión el maestro, ¿estamos de acuerdo? No hay una sola agresión que sea hacia el maestro. Hasta ahorita solamente es, imagínense que pues ya se fue Judas. De todo, cuando salen, pues ya no ve a Judas el maestro. Entonces infiero que Judas va por las personas a las que les va a entregar a Jesús, y entonces ya no ve a Jesús, ya no ve a Judas, y ahí empieza Jesús a sufrir, no físicamente, sino emocionalmente. ¿Por qué? Porque él ya sabe, ya se fue Judas, ya me va a entregar, ¿sí? Ahí empieza a sufrir el maestro emocionalmente o espiritualmente. Cuando Jesús empieza a orar, pues empieza a orar y él ya sabe a lo que va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jesús ya se murió? No. ¿Empieza a sufrir físicamente? No. Pero empieza a sufrir, ¿qué, hermanos? Emocionalmente. Sigamos leyendo. Versículo número 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor, ¿qué, hermanos? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Nosotros algún día hemos sudado sangre? Yo creo que nadie de los que estamos aquí. ¿Y eso mató al maestro? Porque acuérdense cómo se llama la predicación, hermanos. No dice quién mató a Jesús. Dice ¿qué mató a Jesús? ¿Sí? Y si nosotros nos seguimos preguntando, ¿esto lo mató? No, Jesús va, está orando y empieza a sudar, ¿qué, hermanos? Fíjense que ahorita mi hija me hacía un ejercicio. Cuando ustedes puedan, háganlo. Oprímanse aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Oprímanse aquí, pero lo más fuerte que puedan. De preferencia háganlo al revés, con la mano derecha, y hagan esto, ¿sí? Y yo le dije, ¿y eso qué? Dice, le digo, pues eso es la capilaridad de los vasos sanguíneos, ¿no? Dice, no, papá, mira. Y me empecé a explicar que cuando nosotros tenemos oprimidos aquí, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, ya no se pone roja nuestra mano, ¿sí? Sino se queda como blanquita. ¿Por qué, hermanos? Porque se empieza a cortar, ¿qué? La circulación, es decir, ya no hay circulación ahí. Pues ¿qué creen que entonces que pasaba con el maestro? Pasaba algo similar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Jesús estaba a punto de experimentar, ¿qué, hermanos? Pues que él iba a morir. Ahora, yo les preguntaría, ¿y esto lo mató, hermanos? No lo mató. Entonces, ¿qué es lo que mata al maestro? Sigamos leyendo. Él está en el Monte de las Olivas y hace oración ahí por 3 horas. ¿Qué pasó después? Se lo llevan, hermanos, ¿sí? Nos vamos a regresar, por favor, a Mateo, en el capítulo número 26. Bueno, ya que estamos aquí en Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 54. Nuestra diapositiva dice que, ¿qué, hermanos? Que ahora Jesús va a ir ¿con quién? Con Anás y con Caifás. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Son la máxima autoridad religiosa de ese tiempo, ¿sí? Vuelvo a repetir, son la máxima autoridad religiosa de ese tiempo. Ahora, Jesús aquí no pudo ir directamente ¿con quién? Con la autoridad civil de aquella época, ¿estamos de acuerdo? Ahora, leamos, versículo 54. Y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. ¿Y Pedro qué? Le seguía de lejos. Pero aquí Lucas no dice cómo, en qué condición o bajo qué amenazas se llevaron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a regresar a Mateo en el capítulo 26, en el versículo número... Mateo capítulo 26, versículo número 55. Mateo 26, versículo 55. ¿Lo tenemos? Dice así: en aquella hora dijo Jesús a las gentes: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Cuando la escritura dice que le prendieron, ¿cómo se imaginan ustedes que fue ese prendimiento? A ver, amigo, te vamos a llevar, y lo tomaron del brazo y se lo llevaron caminando. No, es que no podía ser de la manera amable, ¿estamos de acuerdo? Tenía que ser como, hermanos, como dijo nuestro hermano, tiene que ser agresión. Jesús tenía que sentir ¿qué, hermanos? Jesús tenía que sentir miedo emocionalmente. ¿Para qué? Para que supiera que no tenía escapatoria, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿podía tener escapatoria el maestro? Sí, hermanos, claro que sí. Incluso ahí mismo en Mateo, cuando le corta Pedro la oreja a uno de los siervos de los centuriones, le dice: ¿tú crees que yo no tengo poder para orar a mi Padre y envíe pues unos cuantos ángeles para que me liberen? Claro que sí. Pero ustedes lo que no entienden es que todo esto, ¿qué? Tiene que acontecer, ¿sí? Entonces Jesús ya se lo llevan allá. Obviamente se lo llevan. Esa parte yo nunca me la he imaginado, hermanos. Le ataron las manos. Leamos. Libro de ¿en dónde? ¿Cuál fue lo último que leímos, hermanos? 26:50. Vamos a leer el libro de Juan en el capítulo número 18. Ahí sí explica, hermanos. Versículo 11. Juan 18:11. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos, ¿qué, hermanos? Prendieron a Jesús. Ahí sí ya es más específica la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice, hermanos? Prendieron a Jesús y ¿qué? Y le ataron. ¿Atado qué es, hermanos? Atado es amarrado, ¿estamos de acuerdo? Amarrado, no dice si lo amarraron pues una persona a un pie, otra persona a otro pie, y otra persona a una mano y otra persona a otra mano, ¿estamos de acuerdo? Pero si la escritura dice que lo ataron, ¿qué? Cuando yo era niño me aprendí una canción que decía que ataron sus manos en el jardín donde oró. Y de ahí, ¿cómo creen que se lo llevaron, hermanos? ¿A dónde lo llevaban? Pues a empujones, ¿sí? Pero eso, ¿mató al maestro? No, eso lo empezó a debilitar, ¿qué? ¿Físicamente? Sí. ¿Eso también lo empezó a debilitar emocionalmente? Claro que sí. Ahora, sin embargo, ¿eso mata al maestro? No. Ok. Ya está con Anás y Anás, capítulo 18, versículo 24. Obviamente, recuerden que a donde se lo llevan, Caifás, versículo 13, vamos a leer primero. Y llevándole primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Acuérdense que había la máxima autoridad era el sumo pontífice, y ellos eran los que juzgaban al pueblo si había una falta que tuviera que ver con la religión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya está con ¿quién dijimos? Con Anás. Ahora vamos a leer el versículo 24. Y Anás le había enviado ¿a quién? Le había enviado atado ¿a quién? A Caifás, pontífice. Ahora, si se dan cuenta, está con uno y luego ¿qué? Se va con otro. Sin embargo, ¿eso debilita al maestro? ¿Eso mata a Jesús? No, hermanos. Versículo número 28, de ahí de Juan 18, 28. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio,
¿Dónde era el pretorio, hermanos? ¿Quién era el pretorio? Nos vamos a regresar a Mateo capítulo 26, versículo número... Mateo capítulo 26, versículo 57. 26, 57, y vamos a recordar un poquito de lo que leíamos allá. ¿Lo tienen? 57. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Y ahí, bueno, vemos la negación del apóstol Pedro. En el versículo número de Mateo capítulo 27, versículo 1, dice: y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Contra quién, hermanos? Contra Jesús, para entregarle ¿a qué? A muerte. Quiere decir que entonces hay un concilio entre ellos. Acuérdense que son personas doctas en la ley, ¿sí? Son personas que conocen la ley y que entre ellos van a decidir ¿qué, hermanos? ¿Qué hacer con Jesús? Y entre lo que deciden, ¿qué creen que es, hermanos? Aquí lo acabamos de leer. Van a decidir ¿qué, hermanos? Entregarle a muerte. Ahora, veamos qué pasa. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién, hermanos? A Poncio Pilato, ¿qué? Presidente. Pero ahora, vamos a regresar un poquito con Mateo, antes de que llegue Jesús con Pilato. Acuérdense que está ahorita, según nuestro diagrama, está con Anás y con Caifás. Bueno, pues Anás y Caifás lo mandan ¿con quién, hermanos? Con Poncio Pilato. Juan, nos vamos a regresar a Juan en el capítulo 18, en el versículo número... Vamos a leer desde el versículo número 31. Acuérdense que Jesús ya está con Pilato y le dice: díceles entonces Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y díjole: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces empiezan a platicar entre ellos, hermanos. ¿Entre Pilato y quién? Y Jesús. ¿De qué creen ustedes que empiezan a platicar? Evidentemente es un tema de quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas, qué es lo que predicas, etcétera. Pero sucede algo bien importante. En el capítulo número 30, capítulo 18, versículo 39, ¿lo tienen? Pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. ¿Y Barrabás qué, hermanos? Era ladrón. Hasta aquí vemos que Jesús todavía sigue vivo y casi sigue intacto físicamente. Pero vean lo que dice el capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué, hermanos? Y le azotó. Ay, ahí sí empieza. Cuando decimos lo azotó, ¿a qué nos referimos, hermanos? ¿Con un latigazo? No. ¿Con una mano? Pero es que, ¿qué creen, hermanos? No solamente era Pilato. Leamos el versículo 2. Dice: y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Ya no es solamente Pilato, sino también es, ¿quiénes son? Los soldados. ¿Los soldados de qué procedencia son, hermanos? Romanos. Los soldados son la autoridad, ¿qué? La autoridad civil, sí, la autoridad bélica, la autoridad que guarda el orden. Entonces, ellos, amables con Jesús, le hacen ¿qué, hermanos? No, ¿cuál amables? Dice que entretejen una corona de ¿qué? De espinas. Pues yo ayer me di una
astillada muy pequeña, hermanos, cuando estaba cortando los palitos para hacer el fuego, y ya se me empezó a inflamar. Con una astilla que no medía ni 2 milímetros, hermanos. Imaginen la situación que era tener una corona de espinas. ¿Dónde van las coronas, hermanos? No van en el brazo. ¿Van dónde, hermanos? En la sien, así lo dice nuestro himno nacional, ¿no? Entonces, aquí tienen que ponerse, ¿qué, hermanos? Pues la corona. Pero no crean que era una corona accesible, cómoda, que pudiéramos decir, yo también quiero ponerme algún día esa corona. No, hermanos, era una corona ¿de qué? De espinas. Y para que pudiera ponerse esa corona, pues no crean que entró pues holgadamente. ¿Qué creen que pasó? Tuvieron que meterla casi a fuerzas. Y ahí empezó a derramar, ¿qué, hermanos? La sangre del maestro. No sabemos si cuando la azotó Pilato, también Jesús empezó a derramar sangre. Era la segunda vez, porque acuérdense que cuando está en el monte de las olivas, Jesús empezó a sudar, ¿qué? Como gotas de sangre. Pues ahí era la primera vez, pero aquí cuando le ponen la corona de espinas es la segunda vez. Jesús entonces está siendo azotado cuando está con Pilato. Cuando ustedes tengan oportunidad, hermanos, lean lo que dice el libro de Lucas, porque no solamente Lucas, vamos a leer una parte nada más. En el capítulo número 23, en el versículo número vamos a leer desde el versículo 1 nada más. Ahí, y nos vamos a brincar otros. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Y entonces aquí Pilato empieza a interrogar, decíamos, al maestro, y resulta que en esa plática que ellos tienen, se da cuenta de que que Jesús tiene una nacionalidad y que esa nacionalidad le corresponde ser juzgado por Herodes. ¿Y qué hace Pilato? Lo manda con Herodes. ¿Y Herodes qué hace, hermanos? Capítulo 23, versículo 11. Mas Herodes, ¿ya lo tienen? Mas Herodes con su corte le menospreció. ¿Y qué? Le escarneció. Cuando dice la escritura escarnecer, ¿a qué se refiere, hermanos? Escarnecer, ¿de qué palabra viene? ¿Con qué palabra tiene relación escarnecer, hermanos? ¿Con qué? Con la carne, ¿sí? Ahora, escarnecer, ¿alguien sabe el significado? Sin embargo, cuando Jesús es escarnecido por Herodes, ¿qué creen, hermanos? No muere. Entonces aquí volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué mató al maestro? ¿Qué mató al Hijo de Dios? ¿Qué mató a Jesús? ¿Qué mató al creador de esta humanidad, hermanos? ¿Qué fue lo que lo mató? Bueno, después dice que Jesús se lo llevan. Vamos a ver el libro de Marcos. Si quieren, no pierdan Lucas, porque vamos a regresar ahí. Libro de Marcos, en el capítulo número... Ese señor piensa que pisándole más, avanza más su vehículo. ¿Cómo qué? Como burla. Entonces, pero ahora, recuerden que no solamente lo escarneció, sino también que lo menospreció. Pero eso decíamos, no mata al maestro, ¿sí? Marcos capítulo 15, versículo 19, para que nos demos cuenta de qué es lo que hicieron. ¿Ya la tienen? Marcos capítulo 15, versículo 19. Dice así: y le herían en la cabeza con una caña. Ay, esto sí debe ser muy doloroso. ¿Qué tiene Jesús en su cabeza? Una corona de espinas. Si de por sí una espina enterrada es doloroso, ahora imagínense que te golpeen más. ¿Qué creen que iba a pasar, hermanos? Pues obviamente se iba a enterrar más. Obviamente la sangre, ¿qué? Pues iba a brotar más,
¿sí? Ahora, dice que le herían con una caña. Versículo número 19. Y escupían en él, y le adoraban hincada las rodillas. Y cuando lo hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos. Y le sacaron, ¿para qué, hermanos? ¿Y le sacaron para qué? Para crucificarle. Todos ahorita nosotros ya sabemos qué quiere decir crucificar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa crucificar? Poner a alguien en un madero. Pero en un madero en forma de ¿qué, hermanos? De cruz. Ahora, veamos. ¿A qué horas le crucificaron, hermanos? Eran como las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Dónde dice eso, hermanos? Libro de Marcos, ahí donde estamos, en el capítulo 15, en el versículo número 21. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y le llevan al monte de Gólgota, al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de ¿qué? De las 3, cuando le crucificaron. Esa hora de las 3, ¿a qué horario pertenece, hermanos? Pertenece a las 9 de la mañana, ¿sí? Porque es un horario distinto. El que está narrando el evangelista Marcos es un horario distinto, porque es el horario hebreo. Cuando nosotros veíamos aquí que esta es la primera hora, 1, 2, 3, aquí son las 9 de la mañana cuando crucifican a Jesús, ¿sí? No son las 3 de la tarde, porque ahorita vamos a leer en Lucas que hay un momento, lo vamos a ver de una vez, entonces Jesús queda crucificado aquí a las 9 de la mañana. ¿Hay sol o no hay sol a esa hora, hermanos? ¿Hubo frío o no hubo frío aquella mañana cuando Jesús empezó a sufrir? Sí hubo frío, ¿sí? Dice la Escritura que Pedro se juntó con quienes estaban en la fogata. ¿Para qué, hermanos? Para calentarse. Todos los que nos quedamos aquí, hermanos, ¿qué creen? Todos teníamos nuestra cobijita, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay una hermana que no dijo, no, yo soy bien valiente y no voy a tomar cobija. Bueno, todos los que nos quedamos aquí, agarramos nuestra cobijita y nos tapamos. En aquel tiempo sucedió lo mismo. Pero inclemencias que ocurrieron en aquel tiempo. ¿A las 9 de la mañana ya hay sol? Por supuesto que ya hay sol, hermanos. ¿A qué horas sale el sol en estas épocas del año? 6:30, ya está el sol. ¿Estamos de acuerdo? A las 7 de la mañana hay sol. Entonces, cuando Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, ya han transcurrido ¿cuántas horas, hermanos? Pues han transcurrido 3 horas del día. Sí, ahora, ¿qué pasó después? Regresemos a Lucas, en el capítulo número 23, en el versículo. Acuérdense que van a Jesús ahí. Su destino va a ser crucificado. Capítulo 23, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice así. Y como vinieron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Aquí Jesús, ¿qué, hermanos? Ya está crucificado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó después? Versículo número 44. ¿Por qué nosotros inferimos de que esa hora, la hora tercera, es las 9 de la mañana cuando Jesús es crucificado? Porque en el versículo que vamos a leer, en el versículo 44, capítulo 23, versículo 44 dice, y cuando era la hora de sexta. ¿Cuál es la hora de sexta, hermanos? Aquí, ¿sí? La hora de sexta. Porque acuérdense que son 12 horas. Desde aquí hasta acá son 12 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es la mitad de 12? Pues 6. Entonces aquí es la hora sexta, ¿sí? ¿Y qué horario es en nuestro México? ¿Qué horario sería, hermanos? A mediodía. ¿Qué hora es a mediodía más o menos? Las 12 del día. Ahora, a las 12 del día, ¿qué es lo que más hace, hermanos?
pues lo que más hace que, pues es sol. Ahora, vean cómo Jesús en ese tiempo, obviamente él no lo pudo programar, ¿verdad? Pero sucede algo increíble, algo que no estaba escrito en algún lugar que eso pasaría. Sin embargo, ¿qué creen? Pasó. Versículo número 44. Y cuando era la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora ¿qué? De nona. Entonces, el tiempo que hay tinieblas es de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona tenía que ser crucificada, podríamos pensar, ¿dónde nosotros pensaríamos que Jesús debe de tener los clavos, hermanos? ¿O dónde nosotros nos imaginamos que a Jesús le ponen los clavos? En las manos, aquí, ¿verdad? ¿Pero qué creen que pasó, hermanos? Si fuera en este lugar, se desgarra exactamente y Jesús se vendría. Entonces, ¿dónde fue crucificado? ¿En qué parte de su cuerpo le pusieron los clavos al maestro? En la muñeca, ¿sí? ¿Dónde es la muñeca, hermanos? Aquí. Y así como ustedes pueden ver ese corte en esa imagen, ahí es donde crucificaron al maestro. Y yo sin saberlo, y mi hija sin saberlo, obviamente, me dice, mira lo que se puede hacer, papá. Y me oprimía la mano y me dijo, muévela tú. Y efectivamente, se corta la circulación. Ahora, donde Jesús fue crucificado, ¿sí? Es a las 9 de la mañana. Pero Jesús no se muere a las 9 de la mañana, ¿estamos de acuerdo? Jesús son las 12 del día y ¿qué, hermanos? Jesús está vivo. ¿Y cómo es que aguantó, hermanos? Si está crucificado a las 9 de la mañana. Ahora, para que una persona pudiera ser crucificada, muchos podríamos pensar, es que hay una confusión allí que en ninguna parte de la Biblia dice que los clavos estaban en su mano. ¿Estamos de acuerdo? Que fue clavado así. No existe en los 4 evangelistas que relaten que a Jesús se le hayan puesto los clavos directamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí existe es un texto, que es en Juan capítulo 20, versículo 25, ya cuando Jesús resucita, una persona de sus discípulos se acerca con él y les dice, ¿sí? Están platicando los apóstoles, versículo 25, Juan 20, 25, dice así, dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos. Aquí este texto nos hace pensar que, hermanos, que efectivamente los otros 4 textos que existen en los evangelistas donde dice que Jesús fue crucificado, efectivamente, entonces no hay otra manera de ser crucificado que no sea que, hermanos, con clavos. ¿En dónde? En las muñecas. Ustedes podrían pensar, es que si la Biblia dice manos, es manos. Pero si la Biblia dice muñecas, debe ser muñecas. No, hermanos. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice que a Pedro se le pusieron las esposas en las manos. ¿Y dónde serían las manos entonces? Entonces vamos a pensar que a Pedro se le pusieron las esposas aquí, se pudo haber zafado. ¿Dónde dice la escritura que le pusieron las esposas o lo ataron de las manos? Aquí. Entonces aquí tuvo que haber muerto Jesús, pero no se murió, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde lo crucificaron? ¿En qué parte de sus pies le pusieron los clavos al maestro para que no se cayera, hermanos? Así como ustedes lo ven en esa imagen, que para mí es una imagen desgarradora, ¿sí? Porque ahí podemos ver dónde está puesto el clavo para que Jesús, ¿qué, hermanos? Quede crucificado. Y vean lo que dice el texto. Juan capítulo 19, versículo 18. Ya leímos allá en Lucas que efectivamente tenía que ser crucificado. Y Juan 19, 18 dice así: donde le crucificaron y con él otros 2, cada uno al lado. ¿Y Jesús qué?
Jesús en medio. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta de que Jesús está crucificado, por lo que está diciendo aquí el libro de Juan, y en Mateo capítulo 27, versículo 31, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Perdón, 31, 27, 31. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron, ¿para qué, hermanos? Para crucificarle. Entonces, es una realidad. Lo que es una realidad es que Jesús no muere, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, tampoco los otros ladrones murieron, ¿sí? Porque están platicando. Los tres están crucificados, pero los tres están vivos. Solamente que a Jesús le pasó algo distinto. Veamos. Lucas capítulo 23, versículo número... Iba a ocurrir, decíamos algo... no hay una explicación científica de por qué se hacen las tinieblas en ese tiempo, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 44. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Es decir, así como aparece en nuestro diagrama, ustedes alcanzan a ver ahí, a lo mejor muy pocos, pero esa parte aparece sombreada, hermanos, esta parte de aquí. Porque de la hora sexta a la hora nona, hay que, hermanos, hay tinieblas sobre la tierra. Para que se puedan producir la oscuridad, para que se pueda producir las tinieblas, ¿qué tendría que suceder, hermanos? Se tiene que tapar el sol. Pero como dice el dicho, hermanos, no se puede tapar con un dedo. ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Mande? ¿Necesita qué? Ponerse algo del mismo tamaño que el sol. Y si no del mismo tamaño, por lo menos ¿qué? Que lo opaque. Y entonces la luna ahí hace su aparición. Tuvo que haber sido la luna. Tuvo que haber sido también muchas nubes. Lo que Dios había creado muchos años atrás. ¿Qué creen, hermanos? La luna, el sol, las nubes, se oscureció todo. Porque ellos no querían ver cómo el Hijo de Dios estaba muriendo. Pero todavía no se muere, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que mata a Jesús? Sí está muy cruel el título, ¿verdad? ¿Qué mató a Jesús? Versículo Lucas capítulo 23, versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué, hermanos? Expiró. Cuando se terminan las tinieblas, no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿qué hace Jesús? Jesús menciona una cosa y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de haber dicho todo eso, en el libro de Juan dice: consumado es. Entonces, todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿qué, hermanos? Se cumplió. Lo que a Pablo le enseñaron, lo que Pablo recibió, porque él llega a decir: pues yo les voy a enseñar a Jesús que como yo lo recibí, ¿qué? Es como está en las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí, versículo 47, fíjense lo que pasa. Y como el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pecados. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces, si aquí muere Jesús, ¿qué va a suceder en el resto del día, hermanos? ¿Qué va a suceder? Después de que alguien se muere, ¿qué hacen con él, hermanos? Pues lo sepultan, ¿verdad? Bajan el cuerpo y lo ponen ¿en dónde? En una tumba nueva. ¿Qué pasó después, hermanos?
Este es un corte donde se puede ver parte del corazón, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí donde está esta imagen es donde donde se hace el corte. Y esto, sí, son las cavidades del corazón, ¿sí? El corazón tiene está protegido por muchas. Ojalá hubiera alguna hermana que supiera de medicina y nos pudiera explicar esto con detalle. No, aparte de las arterias, hermanos, tiene como que varias cámaras, ¿sí? O sea, el corazón en realidad no está solo, ¿sí? Muchas capas. ¿Muchos qué? Exactamente, muchos ventrículos, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, Jesús, ¿qué creen, hermanos? Ya se murió. Era normal, ¿verdad? Imagínense, lleva casi, ¿qué? Pues más de 12 horas en agonía, hermanos. Hermano Josué. En Mateo 29, versículo 53, incluso nos destaca que se levantaron algunos muertos de los sepulcros. Dice el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Jesús ya está muerto. Cuando Él muere suceden muchas cosas, hermanos, las que comenta nuestro hermano. Pero todavía estando muerto, ¿qué creen que le hacen al maestro, hermanos? Juan, capítulo 19, versículo número... Juan, capítulo 19, versículo número 33. ¿Lo tienen? Dice así: mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió, ¿qué? Sangre y agua. Pues ya Jesús ya estaba muerto. ¿Jesús ya sintió eso? Ya no lo sintió. ¿Pero qué creen, hermanos? Estaba el agujero ahí, ¿sí? Y de ese agujero salieron dos líquidos. ¿La sangre para qué, hermanos? Pues para que nosotros podamos constatar de que nuestra redención costó, ¿qué, hermanos? Sangre. La sangre del Hijo de Dios. Pero también salió algo muy importante. ¿Qué es, hermanos? Agua. ¿Qué simboliza el agua en las Sagradas Escrituras? La palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos todo, ¿sí? Tenemos la salvación y tenemos el cómo adquirir la salvación. El problema, ¿saben? Que no nos hemos preguntado. ¿Y si yo tengo la salvación? No tengo la salvación. ¿Y si yo tengo a Jesús? ¿Sí tengo a Jesús? ¿Y si ya soy salvo? Es que no soy salvo. Tengo el medio cómo ser salvo. Pero tengo que, ¿qué? Tengo que hacer algo yo. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Esforzarme, ¿sí? Entonces tenemos que... ¿Me ayudan, por favor, a reiniciar el proyector, hermanos, para que nuestro hermano pueda proyectarnos? Ya estoy desconectado. Jesús, cuando muere, no se queda ahí en la cruz. A Jesús, cuando lo sepultan, no se queda ahí en la tumba, hermanos. A Jesús, con Jesús se rompieron todas las reglas de que un muerto ahí se queda. Y todos los que hemos sido crucificados con Cristo, ¿qué, hermanos? También somos, ¿qué? Resucitados con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros nos podemos quedar en la cruz, hermanos.
Jesús no se quedó en la sepultura, tampoco nosotros nos podemos quedar en la sepultura. Jesús resucitó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Resucitar con Él, ¿sí? Atender al llamado de nuestro Dios. Que cuando nos digan que nos integremos, ¿qué, hermanos? Pues que de verdad nos integremos. Si nos citan a una hora, hay que llegar una hora más tarde. No, hermanos, ¿sí? ¿Entendemos que la desvelada es mucha? Sí, es mucha. Pero podemos organizarnos, ¿sí? Y podemos dar fe de que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿qué también podemos hacer nosotros, hermanos? Lo mismo, resucitar. Pero tenemos que morir como Él, que crucificar como Él, y tenemos que, ¿qué? Lo más importante, ¿qué creen? Vivir como Él. Tenemos que andar como Él. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros. Muchas gracias a nuestro hermano Semei por este aprendizaje que viene de nuestro Dios por medio de él. Vamos a